Ya, pero en la parte que te corresponde a ti, ¿qué parte Sí, es? sí, es, ¿qué no es reingeniería? ¿Perdón? ¿Qué no es reingeniería? ¿Qué no es la reingeniería? A mí me parece Mm. muy bien entonces que eso soporte, porque lo que no quiero es tener 40 minutos en cada libro y después sus compañeros están atentos a los bonos y ya no les toca. Entonces, así por cada grupo voy a preguntar lo que se han preparado. Bien, entonces todos te escuchamos, tienes 5 minutos para contarnos qué no es la reingeniería y me parece muy bien. Ya sé, profe. Bueno, como la mayoría sabe, reingeniería aplica como un método radical para una empresa o organización para mejorar su rentabilidad o competitividad. Pero han surgido nuevas prácticas que no son consideradas como reingeniería o nuevas tecnologías que han sido planteadas por Tobón en 1994. Por ejemplo, el downsizing, que implica la reducción de personal, que no es una buena práctica para la reingeniería, ya que solo se quiere conseguir una mayor cantidad de recursos, pero no, una mayor cantidad de metas con pocos recursos. Otros Otra tecnología que no es considerada como reingeniería sería el aplanamiento de las estructuras, que implica reducir la jerarquía dentro de una organización, que no es una buena práctica o no es considerada como reingeniería. Luego la automatización, que básicamente implica en cómo utilizar una máquina o un procedimiento sistemático eh, en un proceso, pero acá lo que abarca es que, por ejemplo, solamente se utiliza para mejorar un proceso, más no en la innovación o capaz de identificar algún proceso que no está bien organizado o no hay un fin eh, en específico, ¿no? Que se pueda llegar a desechar. También se habla del mejoro continuo, que simplemente en una empresa está bien buscar el mejoramiento de forma continua, pero básicamente el problema es que se busca mejores resultados, pero solamente en un corto plazo. Eso no es considerado como una práctica de ingeniería. Sería bueno buscar resultados, quizás se consiga en un largo plazo, pero es más seguro tener buenos resultados. Ahora hablemos del benchmarking, que habla acerca de cómo podemos comparar nuestra empresa con una empresa líder en la industria. Comparamos sus servicios con sus productos y su forma de trabajar de empresa, pero no es considerado como un proceso de reingeniería. Y por último hablamos sobre el cinismo. Bueno, se toma como excusa la reducción de empleados y quizás una reubicación de plantas de personal para la obtención de máquinas para mejorar algún proceso, pero simplemente lo que se quiere es reducir costos administrativos, que, o sea, disfrazan el empleo de menos costos, o sea, se quiere reducir los costos para pagar a los empleados y simplemente se quiere tener una mejor ganancia. Simplemente está enmascarado. Es un cinismo, como dice como nueva tecnología del profesor. Bien, ¿alguien que quisiera hacer alguna pregunta, Carlos? ¿Nadie? Un ejemplo de ranking. Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Brian. De lo que había leído sobre reingeniería, hay un campo de reingeniería de procesos. Sin embargo, está que en algunos lugares mencionan de que no está funcionando perfectamente. ¿A causa de qué se da? ¿O en qué momentos es que no funcionó y por qué? ¿Alguien del grupo 6 que pueda contestar?
Yo, profesor, podría participar. A ver, Eduardo. Ya, Joaquín, ya. sí, profesor. Algo interesante que puedo resaltar acerca de eso es que el mismo Champi, más adelante, después de publicar el libro Reingeniería, él admite que aún las compañías que hayan aplicado la reingeniería, o sea, ¿por qué razón obtuvieron por debajo del 30% de las metas que se habían planteado? O sea, se, se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué no funcionó con gran impacto la reingeniería? Entonces, ellos hacen más adelante, ambos, pero ya por separado, Hammer y Champi, hacen un análisis de qué es lo que faltaba. Y lo que les faltó en su teoría de reingeniería quizás fue considerar a la gerencia como un objeto más de más análisis, o sea, que tendría más peso la gerencia. Y ahí es donde ellos resaltan las labores que tienen que cumplir los gerentes, como por ejemplo los asuntos de propósito, que viene a ser mostrar a los empleados la razón de ser de la empresa, en el tema de por qué es importante sus procesos, por qué es importante su trabajo, su producto, todo eso, ¿no? Así como también el gerente, como es la cabeza al mando, es el encargado de elegir al personal adecuado para crear ese equipo de reingeniería. Entonces, eh, básicamente ellos habían olvidado un poco el aspecto del tema gerencial en su teoría, en su primer libro que sacaron de reingeniería, y luego ya lo abordaron un poco más, ¿no? Entonces yo creo que podría ser por el aspecto gerencial, que quizá no se abordó más ampliamente. Bien, ahí puedo yo explicar un poco más. La reingeniería nace como una corriente, ¿no?, de rompimiento de paradigmas dentro de las empresas, ya que estábamos acostumbrados siempre a esconder el cambio, y cuando se hablaba de cambio en realidad se hablaba de pequeños cambios, mejoras, más que otra cosa. Entonces, las tecnologías de información crecieron efervescentemente a partir de los 80 y llegaban a hacer cambios bastante drásticos en las empresas. Sin embargo, Hammer observa de que lo que hace las tecnologías de información, los nuevos sistemas, los nuevos analistas, es meter soluciones, pero no así comparar los verdaderos problemas. Entonces decía, ¿no?, el mismo problema lo está metiendo al sistema, se demora 40 días, ahora se va a demorar 4, pero va a seguir saliendo el mismo problema. Y lo que él dice, ¿no?, debemos revisar constantemente qué cosa es lo que queremos mejorar, y luego de esa revisión, principalmente en los indicadores más importantes para la empresa, que son costos, atención al cliente, ganancias. De allí, de esa revisión, entonces rediseñar, pero de manera radical. Y la manera radical significaba hacer cambios, pues no de que he crecido un 5%, estoy aumentando las ventas 10%, ¿no?, sino que decir he cambiado realmente un 100%, ¿no? Crecido 80% en ventas, mis costos han reducido 150% de lo que eran, en fin. Todo ello acarreaba pues una gran revolución en los cambios, ¿no? Hablábamos no solamente, bueno, los libros americanos hablan solamente de tecnología. Sin embargo, en otras realidades en donde no se puede hacer tanta inversión en tecnología, lo que se daba era más cambios por la creatividad, salir de la rutina y crear e innovar nuevos procesos. ¿Qué sucede con esta gran revolución a fines de los 80, ¿no? Las empresas, luego vamos a ver en un artículo, las empresas, lo que pasa es que las privadas inmediatamente les dicen que esto va a suceder, van a mejorar y se arriesgan y entran al cambio. Lo hicieron con Taylor, lo hacían con Fayol, lo hicieron con todo lo que venía. Entonces, ¿por qué no seguir a Hammer, no? Y comienzan a invertir fuertemente. La solución de Hammer decía, ¿no?, y como era consultor, decía, esto es un proceso de año y medio a año y 8 meses, a lo que calidad te puede llamar 20, 30 años y te quedas en dudas y cambias, a lo que el enfoque tayloriano te lleva a la productividad que tú ya hiciste, que ya automatizaste y ya no puedes ya con ello. Nuestra reingeniería te va en año y medio, te va a dar las soluciones. Cuando sucede esto, las estadísticas de los años 90 plantean de que solo el 15% de las empresas que entraron a este cambio de reingeniería, a este rompimiento de paradigmas, lograron
de alguna manera mejorar sus objetivos, ¿no? Llegar de alguna manera a los objetivos planteados al inicio. ¿Qué sucedió con el 75%, ¿no? 85%, realmente quedaron decepcionados. Entonces, en los años 90 sale toda una corriente de críticas y de planteamientos de en qué se equivocaron. Y tanto así que obligan a Haber y a Champy que ellos mismos vislumbren lo que su compañero acaba de decir, ¿no? Y es así lo que ellos dicen, es la gerencia la que no se potenció. Sin embargo, hay críticos mucho más fuertes en donde dicen, ¿no? Lamentablemente, la reingeniería como tal se ha rescatado el tema de rediseño de procesos, que luego se vuelve toda una corriente de la gestión por procesos y todo lo demás, ¿no? Pero como reingeniería pura, se olvidó del factor humano. Y se preguntaban, ¿qué va a suceder con el 90% de gente que están sacando de las empresas porque ya la reingeniería hizo que sobraran, ¿no? Ya no están dentro de las empresas, sobra esa gente? ¿Qué va a suceder? Segunda pregunta. Si la reingeniería dice que solamente las personas eficientes, las personas capacitadas, las personas del mayor talento se van a quedar, ¿qué va a suceder con el resto, que es un promedio mayor, un promedio general, de que de repente no van a tener esas mismas competencias, facilidades de cambiar? ¿Qué va a suceder con ellos? Tampoco hubo una respuesta, ¿no? ¿Qué va a suceder ni con los despidos ni con la transformación de la gente? Y la pregunta más terrible fue cuando le dicen, ¿y a tu cliente le has preguntado sobre los cambios que tú has ejecutado en tu producto o servicio y está de acuerdo? Y la respuesta fue no. Ya. La reingeniería apostaba a que los cambios que hacía, los cambios radicales que hacía, iban a ser aceptados por los clientes. Y en todos los casos no fue así, ¿no? Imagínense, yo he vivido cambios increíbles como cuando aparecieron los teléfonos en donde tú ya no, las centrales telefónicas ya automatizadas, ¿no? Donde no te contestaba ni un humano y tú tenías que decir, si quieres tal cosa, marca tanto, si quieres esto, marca el otro, si quieres que te hable un humano, llama mañana. Entonces, simplemente esos cambios eran rechazados por los clientes, ¿no? También la reingeniería tomaba los conceptos de calidad como la perfección. Y el cliente, calidad en nuestras épocas no es la perfección. Es la comodidad, es la reflexión, es lo que la moda impone, ¿no? Yo no voy a creer que alguien que se pone un taco alto de 18 centímetros para que esté a la moda, realmente eso sea calidad de vida para la persona, ¿no? Entonces, lamentablemente, la reingeniería no tomaba el concepto de cliente, asumía la perfección de los procesos sin la opinión del cliente. Como cuando leía yo sobre una empresa de textiles, en donde invirtió en nuevos equipos y lo máximo en tecnología para que la tela salga perfecta, pero el cliente quería su ropa desteñida, rota, amarilla, no sé, algo así como les gusta a ustedes, ¿no? ¿Y qué pasaba con toda la inversión que hicieron para la perfección? Y ahí en los 90 sale esa crítica, ¿no? Alejado del sistema social y alejado también en muchos casos del cliente. ¿Será que la tecnología en aquel entonces se entra impactando no solamente a las empresas, sino también al resto de la sociedad, ¿no? Y adaptarse a los cambios era muy fuerte. Entonces, es ahí que quería responder una pregunta muy interesante que había hecho su compañero. Ahora, continuando, vamos a ver en el grupo 6, me gustaría escuchar, 7, ¿no? ¿Se encuentra Cristian Alcántara? Sí, profesora. Cristian, ¿qué parte te ha tocado a ti para que converses el tema? Yo voy a hablar de algunos enfoques de la reingeniería de distintos personajes y también sobre la relación de la gestión de proyectos y la reingeniería. Ya, tienes 5 minutos. Vale. ¿Quieres alguna presentación o vas a hablarla nada más? Sí, pero ahorita le comparto la pantalla para que mi compañero ponga. Y eso me olvidé de preguntar.
¿Tienes acceso, Yesenia? Sí, ¿no? Sí, profesor. No se preocupe. Ok. Ay, ya dice que no puedo. Dice, usted no puede iniciar la función. Ay, ya tiene que dejar de compartir usted, profesor. Exacto, eso es lo que yo te decía. Sí, disculpe. Es- Mm, ya. ¿En qué PPT eres, Cristian? ¿Qué te cuento? Cristian, me dices en Sí, qué sí, PPT. el 9. Mm, ya. ¿Esto? Sí, Ya. Ay, está. Ya. Sí. Ya. Listo. ya bueno, bueno, empecemos con Hammer, quien expone que si bien la reingeniería requiere creatividad, o sea, innovación, no es necesario también empezar con la pizarra en blanco, ya que según su experiencia, ya muchas empresas ya habían utilizado este método, la reingeniería, entonces ya se podían seguir ciertas pautas, pues, ¿no? Entonces, para que una empresa no tenga tanto miedo de solo como que lanzarse, sino que ve la experiencia de otras y puede tomar algunas decisiones, seguir algunos pasos ya de procesos prediseñados. Bueno, Hammer y Champi plantean también que es un avance de esta herramienta, es importante, y ya que enfoca todos sus esfuerzos en las que las compañías tienen que organizarse en torno a sus procesos. O sea, eh, del, bueno, en general estos dos autores trabajaban en esa misma idea. Más bien el que quería hablar era de Benoit Gros, que para contrastarle un poco a lo que decía Hammer, él propone que la reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo, nada, o sea que para él sí tenía que haber un cambio total, o sea, no es como Hammer que proponía, no, que ya se podía partir de algunas ideas, no, para Grow sí tenía que empezar de cero y además ordenar a la empresa alrededor de los procesos. Bueno, otro autor también sugiere, Heiser y Render sugieren que plantear una reingeniería efectiva del proceso se fundamenta en una reexaminación del proceso actual, o sea, de lo que se está dando. Y para conseguir mejoras, o sea, mejorar algo que ya se tiene. Lo siguiente, por favor. Ya, bueno, voy a hablar sobre la gestión de procesos y la regenería. Ya, bueno, para empezar, un proceso no es más que cualquier actividad, un conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados. Puede considerarse como un proceso. Esto es de la norma internacional ISO 9000. Bueno, el proceso es símbolo de actividad, ¿no? O sea, un proceso implica una transferencia, un cambio, un movimiento. Eh, Estas dos están relacionadas, ya que la gestión de procesos se encarga de gestionar cada proceso de una empresa. Eh, pero al momento de ver cada proceso, puede haber que surja alguna perturbación entre los componentes y no se pueda llegar, no, o sea, no se presencian esas perturbaciones. Y bueno, para eso está la reingeniería, ¿no? Como una herramienta global que juega un papel muy importante porque su aplicación garantiza realizar cambios drásticos en una organización, al ser reestructurados sus procesos. Bueno, en el cual uno de los procesos es un elemento fundamental para que marche cada aspecto que forma parte de la organización. Bueno, eso es todo, profesor. Ya, profesor.
¿Preguntas para su compañero? Profesora, tengo una consulta. A ver. Ya, según lo que está exponiendo el compañero, Hammer dijo que los cambios deben ser profundos, ¿no? Mi duda es, ¿cómo llegó a la conclusión que necesariamente todos los cambios deben ser profundos para que generan para el proceso de reingeniería? Para el grupo o para alguien más del grupo 6 o 7, por favor. Sí, Junior. Junior Candela. Bueno, o sea, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, no es que haya hecho pruebas experimentales y que haya salido una fórmula, ¿no? Sino que, matemática, o sea, sino que, o sea, como decía Einstein, ¿no? Si no quieres tener los mismos resultados de siempre, no hagas lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? O sea, habla con que hacer algo distinto. Cuando algo te sale mal, tienes que hacer algo distinto, ¿no? O si no, modificar lo que te estás haciendo para tener un mejor resultado. Entonces, en el caso de Hammer y Champi, igual, ¿no? O sea, pusieron un modelo que aún no estaba, y bueno, o sea, y según según ellos suponían de que, o sea, podía funcionar, ¿no? Ahora ellos no aseguraban que su modelo funcione, ¿no? Al contrario, todavía, como decían ustedes, después hubo un tiempo en que ellos ya dijeron, ¿no? Que se podían hacer algunos cambios y que debían tocar la parte gerencial. Entonces, como lo digo, o sea, solamente no es que, o sea, que va a funcionar, sino que ellos solamente lo propusieron porque creyeron que podía funcionar. Y era un modelo distinto a lo que existía antes, ¿no? Por eso que causó una revolución. Bueno, eso es todo, profesor. Muy bien, ellos planteaban un ejercicio, ¿no? Decían, imagínense ustedes que tendrían la oportunidad en este momento de crear su empresa por primera vez, ¿no? ¿Qué errores no cometieran? O sea, si yo tengo la oportunidad de retroceder, ¿no? Si mi organización tiene 20 años, retroceder 20 años atrás y tomar decisiones sobre la creación de esta empresa, ¿qué no haría? Entonces, con esa situación ponía en blanco a la persona y le traía al inicio, a donde él comenzó, y le decía, bueno, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, ¿no? Soñaba. Muy pocos creo que dirían, continuaría con el mismo proyecto, ¿no? Porque hay una experiencia ya vivida. Entonces, y Jaime le decía, bueno, ¿y por qué no lo haces, no? Piensa que acabas de crear tu empresa y hazlo. Tú nunca hubieras contratado a esta persona, entonces nunca hubieras sacado este producto en ese mercado, sácalo. O tú hubieras aprovechado la asociación con tal persona y hubieras sacado tal línea, hazlo. Entonces, de allí nacía, ¿no? La idea de que pon en blanco y vuelve a armar tu proyecto, ¿no? Y tal es así de que había hasta 3 niveles cuando se hablaba de la reingeniería, luego los metodólogos sacan ya hasta 3 niveles, ¿no? Una cosa es cambiar en los procesos, otro cambiar en los sistemas, y lo más grave, ¿no? Cambiar por completo la estrategia, la visión, ¿no? Ahí nada más ya era un rompimiento de paradigmas, porque se decía de que, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar administración en los 80 decían, ¿no? No, el objetivo hasta el final, eso es lo que nunca muere, ¿no? La visión que te mueve tampoco, eso debe morir, eso es lo único que queda y que tú debes seguir. Y se rompía. Todo lo que Hammer hablaba era maravilloso en esas épocas. Yo lo viví porque tenía la edad de ustedes y decían, increíble, cómo puede llegarse a cambiar las cosas, ¿no? Decía, el objetivo se cambia, la visión se cambia, los principios y valores se cambian. Tú no puedes quedarte estático. ¿Ya? Tú venías de una corriente de preparación donde decía los valores, la visión, los objetivos son los que van a quedar hasta el final, ¿no? Y este grupo de gente que mueve la reingeniería en los años 80, 90, dice, no, todo puede cambiar. Y puede llegar a un momento en donde tú rediseñas tu negocio, ¿no? Haces una reingeniería total y dices, bueno, yo vendía sombreros de cuero y ahora voy a vender, no sé, computadoras. Voy a producirlas. Ese era el punto. Sí, Brian, ya con tu manito alzada. Profesora. Una pregunta. Bueno.
Sí. Sobre la pregunta que tenía era, ¿cómo influirían los procesos de reingeniería de Hammer en el clima organizacional de una empresa? Ese era el tema, ¿no? Justamente los críticos en los años 90 hacían una reflexión sobre cómo se enfocaba en el sistema social, ¿no? Que fue el que más sufrió, los desaparecía a la gente que no podía aportar, que no se podía adecuar y que era un excedente en la empresa, ¿no? Me preguntaba, ¿y ahora qué hago con esta empresa? Que, por ejemplo, yo tuve la experiencia en el año 93 de visitar una empresa más grande europea en lácteos, Danone, la planta de Danone que quedaba en España. Estuve en la inauguración y ellos se enorgullecían de decir que tienen solo 4 trabajadores en planta. Y yo los quise ver, ¿no? ¿Dónde están los 4? 2 manejaban los equipos de computadoras, toda la planta era robotizada, estamos hablando del 93, y 2 recibían los productos en la salida, en el almacén, para verificar que todo esté ok, ¿no? 4 trabajadores. ¿Y qué pasaba? Danone, su planta principal estaba en Francia, y en Francia estaban trabajadores, tenían 1000 trabajadores. Cuando los trabajadores empiezan a dar cuenta de la automatización y todo eso, y Francia es un país muy social, muy respetuoso de las leyes sociales de los trabajadores, se dan cuenta de esto y los trabajadores entran en huelga, toman la planta y todo un movimiento. Danone levanta su capital, lo que iba a hacer, porque con todo lo que quedaba ahí estaba completamente viejo, incluidos los trabajadores, y abre su enorme planta en España. Y la pregunta que se hacía es, ¿qué pasó con esos 1000 trabajadores? Seguían repartiéndose la planta que ya no tenía valor para ellos. Entonces, el clima organizacional era negativo, ¿no? Y de ahí que aparecen teorías en donde no se habla específicamente de reingeniería, sino del gran aporte que deja Hammer sobre el rediseño de procesos. Y en ese enfoque de rediseño de procesos se humaniza en algo, ¿no? No hay mucho, se humaniza en algo la participación del trabajador, ¿no? Hay metodologías en donde una sola de las etapas específicamente está para actualizar y preparar al personal que deba afrontar estos grandes cambios. Y entonces, clima en realidad era negativo si hablamos de la ingeniería. La reingeniería no prosperó permitió entrar a rediseño de procesos, entrar a gestión por procesos y hasta nuestros días, ¿no? El concepto de procesos, que luego veremos también en un capítulo. ¿Alguna pregunta más? Creo que mejor le dejamos hablar a Eduardo Salazar. ¿Se encuentra? Eduardo Salazar. Muy bien, Eduardo. ¿Qué parte te tocó a ti? Bueno, con mi grupo ya hemos organizado varios temas, de los cuales a mí me tocaba un caso de reingeniería. A ver. ¿Podría mi compañera presentar? Ajá, la diapositiva 11. Ajá. Bueno, todos conocemos a Pepsi, ¿verdad? Pero en sus inicios no se llamaba Pepsi tal cual. En 1893 aparece con el nombre de Bradham. Ya luego en 1898 cambia a lo que sería Pepsi. Desde los años de 1963 a 1965 tuvieron un cambio de imagen, de lo que pasó de pensarse de Pepsi, que era la bebida barata, a la imagen de que sea la bebida favorita de jóvenes con estilos. Esto es una parte importante de lo que vamos a ver luego. En 2008, debido a la crisis económica que se vivía en el mundo, Pepsi presenta una caída en las ventas. Siguiente diapositiva. Y a diferencia de otras empresas, Pepsi decide arriesgarse y apostar por la innovación. Es decir, planea una reingeniería, ¿no? Para ello realiza un proceso de reingeniería, ¿no?
que incluye lo que sería el cambio de sus diseños en envases, un nuevo logo. Este tenía forma de una sonrisa que se identificaba con los más jóvenes, alegres y activos. Hoy, otra vez regresamos al enfoque que tenía Pepsi de lo que quería, de la imagen que quería presentar, ¿no? Una mayor y mejor publicidad, incluyendo videos que se mostraban en la historia de Pepsi, animaciones y además el contacto con el público, con los compradores a través de redes sociales. Siguiente diapositiva. Aquí vemos un orden cronológico de los logos y de los envases diversos que se presentaban, ¿no? En 2009, en el 2008, como empezó la crisis, y en 2009 se presenta este nuevo logo, que como vemos, es una sonrisa. Es lo que querían transmitir, ¿no? La sonrisa de jóvenes felices y enérgicos. Siguiente diapositiva. Bueno, este proceso trae efectos, ¿no? Efectos en los empleados y en la cultura organizacional. En los empleados, la adaptación de una nueva plataforma cultural y más juvenil. Nuevas formas de pensar en el producto y en el cliente. Otra vez recayendo en lo que es la idea que se quiere plantear, ¿no? de Pepsi, y sobre todo pensando en el cliente. Eliminar actividades no productivas dentro de la empresa y agregar nuevas actividades como aquellas relacionadas a las redes sociales, que en esa época eran muy importantes para el contacto con los jóvenes. Efecto en la cultura organizacional, mejorías en la comunicación entre trabajadores y departamentos, tomando como prioridad aquellos procesos que permitían alcanzar los deseos del cliente. Siguiente diapositiva. Algunos riesgos que enfrentaban en el proceso era la alta inversión. Obviamente este proceso requería de cierto nivel de inversión, que posteriormente se demostró que fue óptimo y que fue un gran acierto. Y el contexto de la crisis mundial. Obviamente esta inversión llamó la atención de muchas otras empresas que, a comparación de Pepsi, apostó por innovar, ¿no? Y por realizar este proceso de cambio, a comparación de otras que se quedaron esperando a que la crisis simplemente pase. Así, Pepsi logró superar los riesgos asociados y logró posicionarse como la segunda marca de bebidas a nivel mundial, superando a su competidor más cercano, que sería Coca-Cola, ¿no? Bien. ¿Preguntas para Eduardo? Una pregunta, profesor. Y Brian. ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo la reingeniería de Pepsi en la cultura organizacional? ¿Sabes esa respuesta? Lo mencioné, el hecho de que los trabajadores se sientan más identificados con la imagen que quieren vender al público, ¿no? El acercarse a los jóvenes, el priorizar las operaciones dedicadas al trabajo con los clientes, ¿no? Ese es más que nada el efecto de la cultura organizacional. Los trabajadores subieron su moral, porque el problema es una tremenda competencia que tienen ellos con el primer puesto, que es Coca-Cola. Aquí en el Perú se sintió mucho el tema de una competencia brava, se mataban los vendedores. A veces se encontraban ahí muertos y heridos en Piura, en donde la competencia era mayor entre los vendedores de Coca-Cola y de Pepsi, ¿no? La influencia que hacía este grupo, esta empresa, ¿no? Aquí solamente tenemos los envasadoras, pero también existen las oficinas centrales. La influencia que ellos tenían era de llenarles, ¿no? De llenarles, como se dice, el orgullo por esa bebida. Y cuando no les iba bien, era terrible, ¿no? Era muy fuerte la inducción que hacían sobre los trabajadores. Creo que acá en el Perú hemos tenido siempre la
el orgullo, digamos así, de que Inca Kola era primer lugar, ¿no? Éramos uno de los únicos países, creo que por ahí existía algún otro, en donde una bebida nacional le ganaba a Coca-Cola. Entonces, a la cuenta, el segundo lugar era el que se peleaban Coca-Cola y Pepsi. Luego esa imagen decayó aquí, ¿no? Coca-Cola sigue siendo porque la que queda en segundo lugar. Después, con sus estrategias, llegaron a integrarse sus sistemas logísticos, tanto de Inca Kola como de la de Coca-Cola, ¿no? Y allí ya desapareció la competencia entre ellos y Pepsi no, realmente aquí en el Perú no ocupa los primeros lugares que en otros países sí. Bien, entonces, ¿no hay más preguntas para sus compañeros que han leído sobre reingeniería? Profesora, yo más que una pregunta puedo hacer más bien como un aumento de lo que han hecho mis compañeros, o sea, como un adicional. A ver, Porque Jordan. justamente lo estaba leyendo y en el 2006 Lefkovich planteó que los directores, o bueno, claro, los directores de las empresas, cada vez que van a cambiar su organización, siempre tienen que preguntarse los motivos por el cual van a cambiar. O sea, en sí se tienen que preguntar por qué debemos hacer todo esto. Luego también la magnitud y el alcance de los procesos. O sea, me refiero a que si los procesos realmente se deben rediseñarse o no. Y por último, la persona que va a liderar el proceso, porque no siempre tú piensas que la persona encargada o la persona a la cual le vas a mandar realmente es la suficientemente, bueno, es suficientemente capaz para realizar este tipo de cambios, sino que tiene que haber una persona especializada para que lo haga. Así es. Por los años ya a fines del siglo y casi inicios de los 2000 aparecen muy buenos autores metodológicos para poder llevar adelante la reingeniería, aunque como digo, eso ya se va hacia el rediseño de procesos, ¿no? Mis autores favoritos en ellos son Klein y Manganelli, donde ellos como principio base para iniciar reingeniería o incluso rediseño de procesos es preguntarse por qué lo vamos a hacer, qué cosa queremos cambiar. Y es importante tener una visión compartida entre todos los personajes del directorio, porque de nada sirve que uno esté de acuerdo y que esté ansioso en los cambios radicales que podríamos traer, principalmente implementando tecnologías, y otro grupo u otro accionista u otro parte del directorio no esté de acuerdo. Ahí la visión no compartida desde el directorio es muy peligrosa para la organización. Por más que haya un gerente que cumple, el mismo gerente no podría cumplir dos visiones. Entonces, eso es lo primero que habla la teoría de Klein y Manganelli, ¿no? Lo que mencionó su compañero. Y es importante también lo que ellos conocían como los dueños del proceso. O sea, identificar cuántos procesos estratégicos que agregan valor vamos a trabajar en la organización. Y si hay 8 o hay 10, tenían que tener a los 10 tigres dueños del proceso, o sea, que los conocieran de pies a cabeza, ¿no? Que sean especialistas en ello. Muy bien, Junior, ¿no? Quien participó al final fue, discúlpeme, de la Cruz, ¿no? Jordan, discúlpame, te dije Junior. Ok, entonces, si no hay más participaciones, pasamos a la segunda lectura a cargo del grupo 2. Profesora. Sí. Profesora, una consulta. Dígame. ¿Reingeniería implica reinventarse? Reingeniería, sí. Es, según los principios iniciales de Hammer, es reinventarse. ¿Sí? Ya sé. En mi opinión, sí. Profesora. Dígame. Solamente, bueno, soy Juno Candela. Solamente para dar una crítica al respecto del tema de reingeniería. O sea, viendo las estadísticas, en mi PPT al final dejé unas bibliografías y en una de ellas, mencionan una cifra de estadísticas. Por ejemplo, una consultora había entrevistado a las empresas principales de esa época
y habían estallado de que más del 55% de las empresas habían fracasado aplicando la reingeniería. Y luego hubo otra consultora que decía que solamente la cuarta parte, menos la cuarta parte, habían o sea, sobresalido, ¿no? Entonces, al menos, o sea, viendo estadísticamente, la mayoría no, o sea, ha fracasado, Sí, ¿no? Y puede que sea porque ellos, o sea, no lo han sabido aplicar, o puede porque también el mismo modelo no sea muy, como dice, muy radical, ¿no? El hecho de... sí, era muy radical que tenía que romper paradigmas. En primer lugar, los paradigmas están en el cerebro de la alta dirección, que se decía que van a aplicar la ingeniería y en realidad no podían romper de por sí el paradigma de quedarse en donde estaban, en su status quo. Y se habla que en los primeros años apenas el 15% de las organizaciones lo lograron, ¿no? Y la inversión es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, como que bajó por completo. Y a partir del 2000 ya se habla de gestión por procesos. La ingeniería queda en nuestro recuerdo. Pero para mí el gran valor que tiene es habernos visualizado los problemas estáticos, los paradigmas y lo que es procesos dentro de las organizaciones. Muy bien. Interesante el tema de reingeniería, a mí me fascina, porque Profesora, practiqué bastante en eso, sí. profesora, buenas tardes. Yo soy del grupo 7, no sé si podrías poner mi parte o ya va a pasar el siguiente grupo. Sí, me voy al siguiente grupo, si no los alumnos después protestan Ya, porque gracias. ya no quiero protesta masiva como la anterior práctica, el horario de práctica. Y nos vamos al grupo 2, que también nos tiene un tema interesante que conversamos en cuanto a teoría organizacional, que estaba relacionado con contingencias. Aquí me gustaría escuchar a José Bustamante. ¿Se encuentra? Sí, profesora. Muy bien, José. ¿Tienes presentación? Sí, ahora la comparto un momento. Ya. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ahí. El tema que nos ha tocado es el enfoque de sistemas y de contingencias aplicado al proceso administrativo. Muy bien. Ok, en primero, en introducción, el enfoque de sistema administrativo se fundamenta en la teoría general del sistema, cuyo fundador fue Bertalanffy. La teoría general de administración experimentó un crecimiento desde el enfoque clásico de relaciones humanas y holísticas. Algunos de esos aportes de la ingeniería de sistemas, de la teoría general de sistemas, perdón, es el holismo, los sistemas abiertos, los límites de sistemas, homeostasis, retroalimentación, como se muestra ahí. Siguiente. Ahora, el modelo general de organización como un sistema. Las organizaciones tienen que adaptarse a las circunstancias. Estas reciben insumos, las transforman en salida como productos o servicios. Entonces, la organización se debe dividir en niveles, y cada uno de estos representados en sistemas, que contienen a su vez otros infrasistemas, como en este caso. En el gráfico se ve a la mano izquierda insumo, proceso, producto, pero a la vez el proceso tiene un subsistema dentro, con insumo, proceso, producto a la vez. Estos niveles se pueden categorizar como nivel estratégico, nivel coordinador, nivel operativo. El gerente es el encargado de diseñar los subsistemas internos convenientes a los objetivos de eficiencia y eficacia. Siguiente, por favor. En cuanto al enfoque de contingencia organizacional. La contingencia reconoce similitudes y diferencias entre organizaciones, pero mantiene énfasis en que el papel primario gerencial es el de buscar congruencias entre sus subsistemas. Los conceptos de sistemas de contingencia no nos proveen principios generales para administrar a todas las organizaciones, pero sí pueden proveer importantes lineamientos para un diagnóstico organizacional y acciones generales en una situación específica. En cuanto al enfoque de contingencia del proceso administrativo, vamos a separarlo por funciones. En este caso, la función planeación. Tenemos que reconocer dos tipos de organizaciones: organizaciones mecánicas o organizaciones orgánicas. En las organizaciones mecánicas se caracterizan por tener condiciones estables
mecánicas, condiciones estables, y las orgánicas tienen condiciones más adversas, más variables, imprevistas. En cuanto a las organizaciones mecánicas, hay una mayor tendencia a confiar en las reglas y políticas. Los planes son más detallados y para el pronóstico se utilizan datos históricos. Se aplican métodos de toma de decisión de rutina o programadas. En cuanto a las orgánicas, se usan las reglas políticas ya establecidas. Los planes son menos detallados y hacen hincapié en los hechos principales. Los métodos de toma de decisión no son rutinarios, ergo no programables. Siguiente. En cuanto a la función organización, en el aspecto mecánico, los empleos son altamente especializados. Se insiste más en organizar la compañía por funciones de negocio, ya sea producción, mercadeo, finanzas. En lo orgánico, los empleos suelen ser más vastos al alcance. Los individuos realizan diversas labores. Las compañías tienden a organizarse por producto y cada gerente de producto tiene su propia unidad de producción, mercadeo y su compra a disposición. Siguiente. La función influencia. En cuanto a lo mecánico, tenemos que esta se motiva para realizar aquellas tareas en las que se ve la posibilidad razonable de tener éxito. En cuanto al orgánico, lo más importante son los incentivos de dar más alto nivel, tales como un empleo más interesante y la posibilidad de realización. Siguiente, creo. La función control. En cuanto a lo mecánico, los criterios de desempeño son más exigentes de eficiencia. Por ende, hay más puntos de control de resultado. En este caso no se tiene el control de sus oficios, solo se rigen bajo lo establecido. Pasando al orgánico, no existen criterios estables, puesto que esto ya está en un entorno cambiante. No hay mucho control. Cada uno es dueño de su oficio y el rol que desempeña. Eso sería todo, profesora. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Nadie quiere preguntar? Profesora. Sí, Brian. Tengo una consulta, pero a ver, lo voy a intentar plantear. Respecto a los arquetipos que se acomodan mejor al enfoque de sistemas, ¿y cuáles serían los que se acomodan mejor al enfoque de contingencias? ¿El grupo puede contestar? ¿Ni una respuesta del grupo? Hola, no sé si podía, no entendí muy bien la pregunta. O sea, combinar los dos enfoques, ¿se refiere? No, o sea, ¿qué arquetipos se acomodan mejor al enfoque de sistemas y cuáles arquetipos se acomodan mejor al enfoque de contingencias? Ya, a mí me gustaría hablar sobre lo de contingencias. Me gustaría que mi grupo después explique lo del enfoque de sistemas. En la parte de contingencia, se puede tomar como dos tipos de organizaciones, ¿no? La mecánica y la orgánica. En la mecánica es donde se abarcan proyectos grandes, donde se necesita más controles y donde los procesos son casi invariables. O sea, siempre se va a mantener un tipo de proceso, pero en cambio en los orgánicos son adaptativos. Pueden ser procesos iterativos y normalmente son para organizaciones más pequeñas, con grupos de trabajo más pequeños. O sea, hay diferencias bien marcadas. Y para cada caso existen metodologías de trabajo. Bien. Bueno, su compañero está hablando de arquetipos como
qué patrón, ¿no? ¿Qué pautas tanto de el enfoque sistémico como el de contingencias deberíamos dar, ¿no? Yo creo que el de contingencias es más una plataforma para cualquiera de los modelos que hemos visto, ¿no? O los enfoques que hemos visto. Porque el de contingencias se dice, perfecto, puede existir el modelo perfecto, podemos aplicarlo, puede estar en las empresas similares que producen lo mismo, que están en el mismo país y todo lo demás. Sin embargo, cada organización es única, tiene su propia naturaleza, tiene su propia dirección, su propio trabajador, su propia cultura. Y esto hace entender que toda la teoría organizacional nos puede servir para diagnóstico, nos puede servir para evaluar experiencias y darnos a nosotros luz sobre alguna solución a implantar. Sin embargo, debemos ser cautos en cuanto a lo que queremos implantar, porque la organización siempre va a ser una diferente a otra. No hay igualdad por el hecho simplemente de ser personas diferentes las que están dirigiendo, culturas diferentes, entre otros, ¿no? Bien, y bueno, si no hay ninguna pregunta, justo vamos a revisar un caso en donde tiene que Profesora, ver... iba a preguntar. Dime, perdón, ¿quién habló, por favor? No lo... Kevin Cosar. Ya, Kevin, ya. Era sobre el principal que dijeron sobre los tipos de enfoques, que eran creo 3, sobre el holístico, clásico y algo humano, creo. Si me podrían explicar las características, porque solo los nombraron. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, ya. Ajá. De respecto a los enfoques, ya como lo dijo mi compañero, de la teoría general de sistemas de Bertalanffy, gracias a la teoría interdisciplinaria que hizo, se logró la teoría general de administración. Y esta fue experimentando un gradual crecimiento en los enfoques, desde el enfoque clásico, que fue más que nada una organización formal, técnica, donde se utilizaba la ingeniería y se veía que la única motivación de la organización o del empleador era económica. Luego fuimos al enfoque de relaciones humanas, donde ya se veía la organización como algo informal, como con rostro humano, y entonces se aplicaron lo que era la psicología y sociología. Se vio al hombre como un ser social, algo distinto, y se evaluó más lo que era un grupo más que la individualidad. Y finalmente se llegó al enfoque holístico, donde se ve a la organización ya como un sistema abierto y flexible. Toman en cuenta también el entorno, la tecnología, cómo variaba dinámicamente, y se ve al hombre como un ser complejo, que no solo tenía necesidades fisiológicas, sino también psicológicas y trascendentales. Esa sería la explicación de cada enfoque, más o menos. Gracias. Muy bien. Entonces, cumplida la hora de las exposiciones, vamos a pasar a una tareita. En Uni Virtual pueden encontrar la lectura que acabo de abrir allí. Es una lectura pequeña, es una página. Es Enfoques de Organización de Apple, en Apple y en Dell, ¿no?